Hola, yo soy Frida Carso y vengo desde el extranjero porque represento a todos los mexicanos que vivimos fuera del país, pero que no votamos por López Obrador porque ya no hacen a los socialistas como antes. A mí me arruinó la vida. ¿Lo ven? Es que arruinó hasta los que ya estaban arruinados. Pero no te preocupes, porque yo traje souvenirs para todos. Mi muñeca oficial, sin bigote, güey, y con ceja de repuesto. Esa seguramente es China. ¿Y por qué dice que es China? Ay, pues porque la venden por donde yo vivo. ¿Y por dónde vive usted, señora? En la parte oriental. Será en la agrícola oriental. ¡Bravo! Ese es Mexican Idol, el show. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por hablarnos, por estar haciendo comedia, cabaret y toda esta cuestión. Cuéntanos cómo están. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Oigan, a ver, cuéntanos, ¿qué es Mexican Idol, el show? ¿De qué estamos hablando? Hola, pues es el resultado de un taller de cabaret dado por el director, dramaturgo y actor César Enríquez, que se presenta en el Teatro El Vicio todos los miércoles a las 21:30 horas. Está muy divertido, hablamos sobre discriminación, racismo, clasismo en este país donde todo es políticamente incorrecto ahora. Bueno, pues nosotros tratamos de ser muy políticamente incorrectos y cómicos a la vez. Entonces, eso es. Y estamos buscando pues una persona, ¿no?, dentro de nuestra idiosincrasia mexicana, pues que nos represente. Entonces tenemos 11 personalidades muy diversas. A Frida Carso, por ejemplo, yo soy Madame Butterfly, alias la China, ¿no? Entonces nos presentamos en escena y pues tenemos una postura por qué queremos ganar y por qué merecemos ser el ídolo mexicano. ¿Qué personajes icónicos llevan dentro de este cabaret, espectáculo de cabaret? A ver. Bueno, en este espacio, que en realidad es un programa de telerrealidad conducido por la Pretty Woman, que es interpretado por César Enríquez, nuestro director, conviven en este set de televisión, bueno, ya lo dijimos, Madame Butterfly, Frida Carso, está la Virgen de Guadalupe, que en realidad se llama Guangalupe y ella quiere contar su verdadera historia. Está también Pedro Infame, está Pinocha, ¿no?, que es un muñeco trans ahora. Ariel, que ahora es Rosa Venus, también es una mujer trans. Tenemos a la princesa Anaid de Chiapas, sí, que también llega desde su estado para contarnos todo lo que ha vivido en este último sexenio y, bueno, quiere contar su verdadera historia. Tenemos a Blancanieves la michoacana, tenemos a Talía la de un barrio. No, es divertidísimo. O sea, en total, ¿cuántos personajes Somos son? 11. 11 Somos personajes. 11. Entonces cada uno tiene su presentación y durante, bueno, pues como puedan ver en las imágenes, pues vamos interactuando y haciendo dinámicas y juegos y etcétera. Y es muy divertido, la verdad es que está muy divertido. Esas propuestas, ¿cómo chocan, me imagino? Porque tener a una Frida Carso y tener a una Talía la del barrio o lo demás, me imagino ideológicamente cómo ha de haber un choque, ¿no? Ahí. Sí, justamente es de lo que nosotros queremos hablar. A partir de este programa de telerrealidad, lo que queremos es hablar de esta sociedad mexicana donde día a día nos enfrentamos a la discriminación, al clasismo y cómo estos representantes de varios sectores, digamos, hay gente que es aspiracional, hay gente que tiene un nivel mucho más alto, de cómo nos estamos literalmente jodiendo la vida entre nosotros y de eso queremos hablar. Creemos que es importante en este tiempo hablar de la discriminación y de cómo no toleramos al otro. ¿Dónde nos estamos presentando y qué días? Los miércoles 25 de julio, miércoles 8 de agosto y 15 en el Teatro El Vicio, Teatro El Vicio, Madrid 13 en Coyoacán, junto a la Capilla. Eso es lo que quería decir. Y pues pocas funciones. También un comercial para nuestro director. Este miércoles 25 se va a presentar en el Teatro de la Ciudad con Codidos y Hocicones matando a los actores, completamente completamente gratis a las 8:30 de la noche. Pues les agradezco en el alma. Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Gracias. Y bien, mientras tanto, regreso a las cámaras y los micrófonos. Son todos tuyos, Eduardo.